Purificación. Después de que Dios nos ha rescatado a nosotros, a cada uno de nosotros, viene un proceso de purificación. Ese proceso se le llama la santificación. Primero la justificación, luego la santificación. Para luego, ¿qué? La glorificación. Y ese es el papel de la iglesia. Y nosotros como iglesia hemos mal atendido este mensaje que Dios nos ha dado. A veces porque de pronto no somos diligentes ni buscamos la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios. ¿En qué mejor lugar puede usted encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. Amén. Eso dice en su palabra. Dice el Salmo 119, verso 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo, de que nos purifiquemos cada día con la palabra de Dios. Hermanos, ¿y qué más que tener el placer que la misma sangre de Jesucristo nos ha rociado, nos ha limpiado, nos ha salvado? Y esa sangre del Cordero es la que nosotros debemos cada día, mis amados hermanos, entender de que lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz no fue cualquier chiste. No fue el último chiste de Sábados Felices, el del sábado pasado. Fue una verdadera expiación grande, inmarcesible, que Dios hizo a través de la sangre de su Hijo. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos de estar en nuestra posición. Por ejemplo, en la sociedad, ¿quién puede decir, cuál es la moral de la sociedad? ¿Quién tiene el poder o quién tiene el privilegio de ser la moral de la sociedad? Hermanos, la iglesia. La iglesia tiene ese privilegio de ser la moral de la sociedad, del gobierno, primeramente del hogar, de la sociedad, del gobierno y de todas las instituciones que el hombre y que Dios ha puesto. Porque todo lo que existe bajo instituciones y ese tipo de situaciones es porque Dios lo ha puesto. Amén. Porque dice que no hay autoridad dada que haya sido por Dios. Entonces, la iglesia, ¿cuál es la posición de la iglesia? Hoy día vemos a la iglesia metida en política, que criticando aquí, que criticando allá, hermano, en vez de estar, ¿qué? Santificándonos cada día más. A mí de corazón, a nivel personal, me duele ver creyentes de otras naciones, de este país, hermanos, criticando al presidente, criticando a las personas que están gobernando. Hermanos, ellos no son creyentes, porque si ellos fueran creyentes, gobernarían bien. Y todo lo que ellos hiciesen fuese para beneficio del pueblo. Pero sabemos que la Biblia dice en Efesios 2:2 que hay algo que opera a través de la vida de ellos. Porque si en su vida, un ejemplo, si en su vida no está Jesús, si en su vida no está el Espíritu Santo, hermanos, opera algo que no es de Dios. Hermanos, ese lugar nunca va a quedar vacío. Nunca es que no tengo a Dios, pero tampoco tengo al diablo. Eso es mentira. O está Dios gobernando tu vida a través del Espíritu Santo, o es Satanás mismo. La Biblia dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A Dios. A Dios, porque Él es nuestro Padre. Amén. Entonces esa juzgadera, que este presidente, que lo otro, que el paro agrario, que la economía, que tal, hermano, oremos por ellos. ¿Saben por qué? Yo quiero llevarlos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a Timoteo. Miren lo que le dice. Verso 1. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo le está diciendo a Tito, recuérdale a los creyentes, a las personas de la iglesia, que se sujeten a las autoridades. La única manera en que no nos podemos sujetar a ellos es cuando violentan nuestra adoración a Dios. Un ejemplo de eso lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 10, donde los sátrapas y toda esta gente acusaron a Daniel de adorar a Dios, porque ellos en versículos más atrás, habían propuesto en dañar a Daniel, haciéndole creer al rey una mentira de que él era Dios, que tenían que adorarlo a él en 30 días. Y todo aquel que adorara a otro Dios sería expuesto, echado ¿a dónde? Al foso de los leones.
Luego viene a Daniel, porque lo están espiando. Daniel en su ventana lo vieron adorando a Dios. Y Daniel no dio concesión a eso. Dar concesión es conceder lo que el mundo te plantea y hacerlo. Entonces vemos la vida de Daniel, o en el carácter de Daniel, un carácter contrario y opuesto a lo que el mundo verdaderamente quiere de nosotros. El mundo quiere moldearnos a nosotros. El mundo quiere moldearnos a nosotros y nosotros no debemos dejarnos moldear del mundo. El profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 19 dice: yo te he rescatado, yo te he limpiado, mas tú no te conviertas a ellos, antes bien ellos se conviertan a ti. Hermanos, pero si nuestra vida en el Señor no es la vida que Dios demanda a través de las Escrituras, hermanos, es imposible que podamos influir en la sociedad. Es imposible. ¿Y usted y yo somos quién? La moral del mundo, la moral del mundo, la moral del gobierno, la moral de todas las instituciones terrenales, las cuales Dios ha permitido. Entonces miren que en el versículo 1 dice que nosotros debemos sujetarnos a toda autoridad, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice el verso 3, porque nosotros también éramos, recuerden eso, mis amados, nosotros éramos como ellos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndonos los unos a los otros. Nosotros estábamos involucrados en esa situación. ¿En las que están quiénes? Los que están allá, aún los que nos gobiernan. Entonces nosotros, como la moral de la iglesia, ¿qué debemos de hacer? Influir en ellos. Hermanos, no nos van a ver de manera espiritual. De manera espiritual. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, también la misma situación. Oren por todos los gobernantes y reyes de la tierra. Hermanos, es contrario a nosotros señalar, el gobierno dijo, el gobierno va a hacer. Hermano, oremos para que eso no se lleve a cabo. Y sin embargo, Dios imparte justicia. Dios imparte justicia sobre esos hombres y mujeres que nos tienen así, apresionados. Entonces el lugar de la iglesia, mis amados hermanos, es eso. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó a nosotros no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gracia, por su misericordia. Después de usted ser todo lo que dice el versículo 3, envidiosos, aborrecibles, abominables, ¿qué hizo Dios? Nos salvó. No porque usted es bueno, no porque yo soy bueno. Nos salvó únicamente por su misericordia. Por su misericordia, mis amados hermanos. Eso es como una introducción que quiero decirle. Yo tenía eso en mi corazón y quería decírselo a la iglesia. Porque verdaderamente, mis amados hermanos, estamos desviados del verdadero propósito de Dios. Estamos haciendo lo que no debemos de hacer. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ese texto. Oremos a Dios. Digámosle: Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y danos sabiduría. Amén. Eso que hablamos ahorita fue a manera de introducción para que usted, mis amados hermanos, lo analice, lo piense y medite en ello. Amén. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Eso lo dice la palabra del Señor. La palabra dice que todo lo que hagamos, todo los que ministramos, todo hagámoslo conforme a la palabra. No es una ocurrencia mía, de pronto el hermano está ahorita tirando, no, sino es que mis amados hermanos, es la palabra de Dios la que nos enseña a cómo comportarnos y el carácter de nosotros en Cristo. Si nuestra verdadera posición está en Cristo, ese debe ser nuestra conducta. El único que hizo y que vimos que señaló y juzgó y demandó y condenó fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que le dijo a los fariseos: hipócritas, serpientes, víboras del infierno, ¿cómo aprendieron a escapar de la llama eterna? Amén. ¿Qué texto les di? Capítulo 4. Yo estaba en 1 Timoteo capítulo 4. Entonces leamos, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conducíos y agradar a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos el Señor Jesús. Verso 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
y no en pasiones de concupiscencia, sino como los gentiles, no como los gentiles que no conocen a Dios. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Amén. Vaya al capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiero terminar ahí. Amén. 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 Cierre sus ojos y oremos por un momento. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por el privilegio, Señor, que tú nos das de ministrar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande, oh Dios. Señor, no somos merecedores, Padre, de tanta gracia. Dios mío, en el nombre de Jesús, oro, Dios de los cielos, para que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y sea esto que hablemos, Padre, ayudando, guiando, Señor, edificando corazones, Padre. Que nosotros aprendamos a través de tu palabra a saber cuál es la posición y el lugar en el cual tú nos has puesto, Rey de los cielos. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el versículo 1, como acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, acompañándole del versículo 3 del capítulo 4, dice: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, les recuerda: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol Pablo les está diciendo, vemos que en el capítulo 4 del 13 al 18, el apóstol Pablo le da una introducción a la iglesia. Les dice: mis amados hermanos, el día del Señor, en el verso 2 del capítulo 5, vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué se refería Pablo? Al consuelo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene por su iglesia. Él prometió venir otra vez por nosotros. Él prometió venir otra vez a restablecer aquello que se había perdido. El Señor vino a levantar su iglesia. Hablábamos al principio que la iglesia somos nosotros, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo les está diciendo simplemente: miren, ya yo no necesito escribirles esto. A la iglesia de los Corintios, en el capítulo 15 del 50 al 58, él también escribió esto. Y les dijo ¿qué les dijo? Que Dios iba a venir en la persona de Jesucristo. Iba a venir a rescatar su iglesia. Hermanos, eso es una satisfacción grande. Yo pienso que para mí, y yo pienso que para usted también. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 del 6 al 8 dice: porque ya yo estoy listo para ser sacrificado. En la parte última del versículo 8 dice: ya estoy preparado para la venida del Señor. Dice el verso literalmente de esta manera. Dice: por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman la venida del Señor? Amén. ¿Quiénes están esperando a Jesús? Amén. Hermano, lo estamos esperando. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo empieza en el capítulo 4 que nos santifiquemos cada día más. Que nos santifiquemos cada día más. Que busquemos más de su presencia. Que no sea simplemente decir: yo soy creyente, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia del Porvenir, a la iglesia trinitaria, a la iglesia misionera. No, sino que tengamos en nuestro corazón ese deseo verdaderamente y ese anhelo de esperar al Señor que viene de los cielos. Él, antes de venir, los profetas habían anticipado su venida. En Miqueas capítulo 5 verso 2 dice que Él vendría sobre un pollino de asna, el rey. En Isaías capítulo 9 verso 6 dice que un niño nos es nacido. Sí, que su nombre es admirable, que era Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él viene a traer la paz otra vez. Él viene a traer la paz.
Pero antes que la paz venga, van a pasar muchos eventos. Van a ocurrir ciertas eventualidad. Yo creo en lo profundo de mi corazón que Cristo primero viene a levantar la iglesia. La palabra lo enseña. Con respecto a esto hay varias posiciones, pero la posición creo que de esta congregación es que Cristo viene primero por su iglesia. El Señor viene a levantar su iglesia primeramente. O sea, nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Nosotros vamos a ser sacados de este lugar. Eso te enseña la palabra de Dios. Creo que esta congregación está firme en esta doctrina y pienso y creo y considero que eso es lo que enseña la palabra del Señor. La palabra de Dios le dice a través del Espíritu Santo a Pablo, ya yo no tengo que escribirles esto otra vez en el versículo 1 del capítulo 5. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la palabra día del Señor, se refiere a la venida de Jesús. En este caso, dice que será como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche que el Señor va a venir súbitamente por su iglesia. Cuando ya las etapas proféticas se vayan dando a cabo. Primeramente, el pueblo de Israel fue liberado. Recuerdan que hablamos de eso una vez. El 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel fue nación por primera vez delante de todos los ojos del mundo. Eso está en las Escrituras. Hay versos que dan mucha relación con ese evento que sucedió. En Isaías capítulo 66, del 6 al 10, habla sobre algo parecido a esto, que yo creo que ese capítulo apunta a ese evento que sucedió. Y como muchos otros. Oseas capítulo 9, verso 14, y profeta Amós capítulo 9, 14, verso 14 y 15, también habla de eso. Dice el Señor de que nunca más su pueblo iba a ser arrancado de su propia tierra. Yo pienso que de las etapas proféticas ya sucedió. En el profeta Joel capítulo 2, dice que habrán grandes señales, que iba a ser derramado el Espíritu Santo y que iban a haber grandes señales en los cielos. En Génesis capítulo 1, verso 14 dice que las estrellas y las cosas y la luna que Dios había creado nos iban a servir como señal. Hermanos, si venimos viendo durante el 2015, 2014, todo lo que sucedió, la gente estaba asustada. En el 2012, primeramente dijeron, los mayas dijeron que el mundo se acaba en el 2012. Hermanos, pasó pura filosofía del mundo, nada ocurrió. Pero cuando la Biblia dice que Cristo va a venir otra vez, mis amados hermanos, es porque va a venir otra vez. Va a venir a buscar su iglesia. Usted debe estar en la mejor posición en Cristo, para que tú seas digno, como lo dice Lucas 21:35 en adelante, digno de escapar de todas las cosas que se habrán de venir. Hermanos, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que se van a venir sobre la tierra. Yo no sé qué tanto usted ha pensado en todo esto. Yo pienso que mucho. Usted tal vez ha pensado cómo será el día de mañana. ¿Será que mañana sí me levantaré? Y amados hermanos, entran unos temores dentro de nosotros, ¿cierto? Usted se acuesta y usted dice, Señor, ¿será que mañana sí me levantaré? A veces ni nos dormimos, que nos desvelamos hasta tarde, aún teniendo que trabajar. Yo cuando estaba así un poquito embolatado me pasaba. Y sin embargo, mis amados hermanos, hay momentos en que estamos en el Señor y sentimos algunos temores. Pero la palabra nos enseña, no temas. Amén. Dios le dice a Daniel, no temas. Dios le dice a Juan en el Apocalipsis, Juan, no temas. Amén. Hermanos, el temor es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Amén. La Biblia dice que todo aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor, sino que el que teme, ¿qué? Que el que teme, ¿qué? Es afligido, es castigado. Y dice la palabra de Dios que no tenemos seguridad de nuestra vida y de nuestra posición en Cristo. Y mucho más como iglesia, como hablábamos un momento. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo claramente. Es como si Pablo nos estuviera diciendo a nosotros, ya yo no tengo necesidad de escribirle estas cosas. Porque ustedes saben que Él va a venir otra vez.
Él sabe ustedes saben que Él va a venir otra vez. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Capítulo 4, verso 13. Leámoslo, esto tiene mucho que detallar, pero vamos a tratar de no hacerlo por cuestiones de tiempo. Dice la palabra del Señor, a esta misma iglesia le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Los estoy alentando, mis amados hermanos, con estas palabras, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche no avisa cuando va a entrar a su casa. ¿O sí? Te vengo a robar. ¿Cierto? Amén. Hermano, cuando entra a la casa, se sintió porque tal vez se tropezó con el jarrón chino que usted tiene y se cayó. ¿Cierto? O la puerta, o como usted tenía las luces apagadas, se dio con la lámpara bajita que usted tiene. Amén. Entonces la palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Yo los estoy alentando en esta noche, mis amados hermanos. Como dice el verso 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra arrebatados viene del griego arpazo. Esta palabra es súbitamente. Esta palabra quiere decir de que Dios va a tomarnos de una manera rápida y violenta, capturar como lo hizo el Señor en Hechos capítulo 8, verso 39. Dice la palabra que Felipe fue arrebatado de donde él estaba ministrando a un hombre que venía de Etiopía. Este hombre venía a adorar a Jerusalén. Este hombre había sido guiado por el Espíritu Santo y había recibido salvación y ministración por parte de Dios a través de Felipe. Y dice la Biblia que Felipe fue sacado de ese lugar y dice que el eunuco quedó feliz. Hermanos, eso quiere decir exactamente a través de este hombre que, hermano, usted viene a la iglesia, usted recibe palabra de Dios y usted en su casa debe sentir el mismo gozo y la misma tensión que sintió aquí. O sea que no es aquí cuando tú vienes únicamente a sentirte bien o a sentirte agradado con la palabra que Dios nos está hablando. Usted cuando salga de aquí debe sentir aún más gozo, porque dice que el eunuco se gozó. No porque Felipe se haya ido, sino con lo que había dentro de él. Felipe le había dicho en el verso del 35 en adelante: si crees de todo corazón, puedes bautizarte, porque este hombre se iba a bautizar. Deseaba en su corazón mostrar evidentemente la voluntad de Dios y la obra de Dios en su vida. Y dice la palabra que este hombre se fue Felipe y se sentía gozoso. O sea que cuando la sierva se vaya para donde ella tiene que cumplir su ministerio, ustedes deben de sentirse gozosos. Amén. Amén. Deben de sentirse gozosos. Cuando estén leyendo la palabra y cierren la Biblia, sientan un gozo tremendo en su corazón. Porque es Jesús. Es Jesús el que está tocando sus vidas a través del Espíritu Santo. Hermanos, eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia. Va a venir el Señor por segunda vez. Va a venir por segunda vez. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados, mis amados hermanos? ¿Estamos preparados? Muchos de nosotros, tal vez hay cosas que hay que pulir. Como le dijo Dios, si recuerdo bien, al rey Ezequías, capítulo 38 de Isaías. Creo que este hombre se llamaba Ezequías y le dijo: ordena bien tu casa, porque esta noche morirás.
Hermanos, y debido a estos eventos, usted debe tener en su espíritu ese deseo de que Cristo vuelva y le levante. Amén. Amén. Vaya ahora a capítulo 15 de Primera de Corintios y miremos un poquito más detalladamente lo que hemos venido hablando. ¿Cómo será el levantamiento de la iglesia? ¿Cómo va a ser Dios? ¿De qué manera lo va a hacer? 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor. Miren, ustedes así con ese cuerpo no pueden subir al reino de los cielos, porque su carne es corrupta y la corrupción no hereda la incorrupción. Y luego les está diciendo: yo les voy a decir un misterio. Este misterio Dios lo tenía preparado a través del apóstol Pablo, porque vemos en los evangelios que ninguno en las cartas de Juan, únicamente en el Apocalipsis capítulo 3 verso 10 hay una revelación tremenda. Dice que Dios iba a probar a los que están en la tierra, dice ese versículo. Pero vemos que al apóstol Pablo se le da el privilegio de mostrar un misterio. La palabra misterio es algo que está oculto. Cuando yo guardo algo en mi casa y usted sabe que ahí yo guardo algo, pero usted no lo sabe, es todo un misterio, ¿cierto? Dios al apóstol Pablo le da el privilegio de mostrarle esto a la iglesia. Hermanos, este evento que va a suceder, que es el próximo evento a suceder, es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Verso 52 dice: porque en un momento y en un cerrar de ojo a la final trompeta. ¿Qué trompeta se referirá? ¿A la del Apocalipsis capítulo 11? Yo creo que no. La trompeta que el Señor va a utilizar es la que se utilizaba en las 7 fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. No sé si de pronto usted quiere ir al capítulo 23 del libro de Levíticos. Aquí está detalladamente cuáles son esas trompetas. Si desea, bien puede hacerlo. Si desea, escúchelo. Dios le dio al pueblo de Israel 7 fiestas. 7 fiestas. 1, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. Amén. Las semanas, o el Pentecostés. Le dio la quinta fiesta, las trompetas. Posiblemente, no con posibilidades mínimas, sino con posibilidades mayores, de que las trompetas de las cuales Dios está hablando acá es la trompeta Rosh Hashanah. Esta trompeta es la que Dios utilizaba en Números capítulo 10, del 1 al 10, para reunir al pueblo. Y esta trompeta usted la encuentra en Levítico capítulo 23, versículo 23. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de trompeta y santa convocación. Hay una convocación en estas trompetas de las cuales habla Pablo. Porque si vamos a asociar las trompetas del Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18, la iglesia no aparece. Por eso esta iglesia cree que el levantamiento de la iglesia va a ser antes de los juicios que van a venir sobre la tierra. Amén.
Por eso esta iglesia cree, y yo lo creo con el corazón, de que así va a ser. Si usted lee detalladamente en Números capítulo 10, del 1 al 10, va a encontrar exactamente las trompetas que habla el apóstol Pablo. La iglesia ya no está en el Apocalipsis, del capítulo 5 al 18 no está la iglesia. La iglesia vuelve en el capítulo 19, del verso 11 en adelante, donde dice que vendremos con el Señor. Aquellos que se les dieron privilegio de vestirse con lino fino. Amén. La palabra iglesia, ¿qué significa? En el griego es la palabra eclesia. Pero esta palabra está dividida en tiene dos adjetivos. Primeramente la palabra eka. Esta palabra se escribe con doble K. La palabra eka significa sacado de. Iglesia significa grupo de reunión o congregación. Significa, ¿cómo? Asamblea. Muy bien. Una asamblea. Entonces significa iglesia, eclesia en el griego significa sacado de el mundo. Hace referente también a la palabra, otro adjetivo es la palabra agios. Esta palabra agios es la palabra santo. Cuando Dios ha tocado tu vida, cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, Dios te considera un santo. La palabra santo significa separado del mundo. Amén. Separado. Amén. Dios te considera a ti un santo. A ti te dirán santurrón, por algo lo dirán, pero Dios te considera un santo, un hijo suyo, apartado del mundo. Amén. Separado totalmente del mundo. Entonces vemos aquí que esta trompeta de la cual habla el apóstol Pablo, volvemos al capítulo 15 de Primera de Corintios, esta es la final trompeta. Y los muertos resucitaron, y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados. La palabra de Dios nos está asegurando, vea, si el Señor viene ahorita, en este momento, antes de acabar el culto, o ahora en la noche que nos estemos durmiendo, el Señor va a venir y va a transformar nuestros cuerpos de humillación y nos va a levantar a su presencia. Hermanos, eso a mí me da un gozo tremendo en el corazón, de saber que Dios va a hacer eso conmigo, de que tal vez no seamos esas personas que van a tener ningún convenio con la muerte. Y yo creo y deseo que ojalá fuésemos nosotros los que tengamos ese privilegio de ser levantados. Amén. Dice que la trompeta es el lugar de reunión. La palabra dice en Tesalonicenses dice que vamos a hacer y a encontrarnos con Él en el aire. O sea, el Señor no va a colocar sus pies en la tierra, porque Él vendrá como ladrón en la noche, donde todos los creyentes, toda la iglesia va a estar preparada. Va a estar preparada la iglesia, como lo dice también Mateo capítulo 25, hablando en la parábola de las 10 vírgenes, donde estaban 5 sensatas y 5 insensatas. Estas 5 mujeres sensatas están hablando literalmente de un grupo de creyentes preparados para irse con el Señor. Donde cuando Cristo venga tiene que encontrarnos a nosotros llenos del Espíritu Santo. Miren que la única parte en la Biblia donde el Señor nos da esta exhortación es en Efesios capítulo 5 verso 18. El Señor dice: no embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, tenemos que prepararnos con la llenura del Espíritu Santo, pero siguiendo la instrucción de 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y este grupo de creyentes son los que van a ser levantados a la presencia del reino de los cielos. Los que se han vestido con lino fino. Los que su ropa, la ropa de nosotros está bien emblanquecida por la santidad de Dios y la obra redentora del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que revestirnos todos los días con el poder de su justicia. Todos los días. Amados hermanos, y que nosotros podamos apercibir a través de nuestra vida en las otras vidas que sabemos que no tienen a Cristo en el corazón. De que podamos influirles a ellos
y le mostremos la necesidad de la cual ellos tienen en sus vidas personales. Hay mucha gente que no encuentra saciedad en la vida. Están aquí, están allá, cambian de empleo, son inestables. Tienen una novia, tienen otra, quieren esto, quieren lo otro, quieren todo y nada consiguen. Tienen esa agonía dentro de sus vidas que no pueden apercibir qué es lo que realmente necesitan dentro de sus vidas. No es hasta cuando encuentran a Jesús que encuentran la plenitud y la llenura. Y encuentran esa llenura y ese espacio con el cual vivía vacío, vivía atormentado, vivía lleno de temores. Únicamente cuando encuentra a Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es nuestra paz. La palabra de Dios dice que Él es nuestro Salvador. La palabra de Dios dice que Él nos produce gozo. Es hasta cuando encontramos a Jesús que podemos encontrar plenitud de vida en Dios. Hermanos, y esto nos está animando para que la iglesia reaccione, para que pongamos en práctica la voluntad de Dios, para que miremos verdaderamente qué lugar de la vida estoy ocupando yo en Cristo Jesús. Hermanos, qué bello es el Señor cuando nos promete a nosotros que nos va a levantar, nos va a ayudar. Y si llegamos a morir, la Biblia dice que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que de los del Antiguo Testamento, de la cruz hacia atrás, no van a resucitar. Dice los que murieron en Él. Primera Tesalonicenses 4, 14 o verso 13. Dice claramente, los que murieron en Él. ¿Cómo lo sabemos? Perdón, mis amados. Yo les decía que estaba un poquito maluquito, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, los que murieron en Él. Los que murieron en Él son aquellos muertos que han muerto desde la cruz hasta nuestros días. Van a resucitar primero, como lo dice el capítulo 15, versículo 22, dice, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno debido a su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tremendo, ¿cierto? Usted y yo tenemos el privilegio de estar en este grupo. Si morimos, Él nos va a resucitar a nosotros primeros. ¿Se acuerdan Ezequiel 37? Donde estaba el valle de los huesos secos. Yo me hago una idea de que ese va a ser el modelo que Dios va a hacer para resucitar a los muertos en Cristo. Donde los huesos van a ser unidos. Hermanos, si usted lo cremaron, yo no sé cómo hará el Señor. Va a reunir cada partícula y partícula hasta reunir nuestros huesos, formarle la carne y formarle todo lo que Él necesita, menos la sangre. Y donde Él va a soplar vida en nosotros. Y dice la Biblia que nos va a resucitar y nos va a levantar para estar con el Señor en el aire y estar siempre con Él. Esa es la promesa, que vamos a estar siempre con Él. Amados, eso es un privilegio para nosotros que Dios nos diga eso en esta noche. Es un privilegio, mis amados hermanos, donde la Biblia dice que Dios ya no tendrá en cuenta cada pecado de nuestra vida. Dios hará y hará un pacto nuevo con nosotros. En el momento en que Cristo murió, Él moría por ti y moría por mí. Aún antes, sin haber nacido, dice la palabra de Dios. Dice que Él nos conocía desde antes, desde la fundación del mundo. Eso es un privilegio, mis amados hermanos. Es un privilegio cuando Jesús dice, yo no los elegí, ustedes no me eligieron a mí, antes yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes para que sean santos en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánto más en nuestros pensamientos, nuestra conciencia? El apóstol Pablo era acusado de día y de noche por sus iglesias,
porque él vivía en la carne. En el 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 1 versículo 12 dice, porque el testimonio que yo he dado ha sido mi conciencia. Mi conciencia. Y hasta ahora he demostrado que no ha sido mi conciencia la que me acusa, sino ustedes. Y luego lo dice, porque las almas de nuestra milicia. El antecito dice, nosotros no militamos en la carne. A ver, militamos en la carne. Perdón, el texto dice, qué bello es el texto hasta que me dieron ganas de buscarlo, amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo les está diciendo únicamente, miren, ustedes me acusan a mí de que yo soy un hombre que anda en la carne, a pesar de que yo vivo en ella, pero yo no milito en ella. No milito en la carne porque yo soy un militante, un hombre de Dios que milita bajo la unción del Espíritu Santo. Hermanos, entonces la conciencia de nosotros también debe estar establecida, donde Dios con sus ojos profundos y poderosos puede ver lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y Él puede ver si usted tiene pensamientos erróneos y perversos y todo eso. Dios sabe que usted está luchando contra eso que el enemigo le coloca en su corazón, en su mente. Hermanos, Dios conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Dice Hebreos 4:13, porque no hay cosa no hay cosa oculta ante los ojos de aquel en el cual debemos de dar cuenta. No hay nada que se le pueda esconder al Señor. Una de las demandas que Dios hace totalmente es esa, para que nosotros veamos la gloria de Dios. Y eso está donde, hermano, aquí en la palabra del Señor. El Señor quiere que aún en nuestra conciencia nosotros vivamos tranquilos. Vivamos tranquilos esperando la restauración y la glorificación de nuestros cuerpos. Amén. Amén. Eso dice el Señor. Y dice la palabra que esa es la victoria que nosotros tenemos contra la muerte. Porque el que tenía todo el imperio y la potestad de la muerte, dice Hebreos capítulo 2, verso 14, era el diablo. Él era el que reinaba en nuestros miedos, en nuestros temores. Pero ahora en Cristo la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está su sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no tiene potestad contra nosotros, mis amados hermanos. Así nos tengamos que ir mañana. Ya la muerte no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Porque ya el que reinaba con ella, el que reinaba con la muerte era Satanás mismo. Y nos tenía sujeto tal vez a una religión, tal vez a muchos temores. Tal vez nos tenía envueltos en el ocultismo. Porque el ser humano de alguna manera trata de buscar a Dios por cualquier medio y se mete en una religión. La palabra religión tiene un adjetivo que es un poquito largo y significa literalmente, un religioso, ¿quién es? Una persona que tiene miedo a los demonios, miedo a lo desconocido. Entonces vive en esa zozobra y donde Satanás se adueña aún de sus temores, y esa persona vive buscando de alguna manera algo. Tengo que meterme en una iglesia, tengo que venir acá. Le presentan a la Virgen, le presentan a Buda, le presentan a Krishna, le presentan a todos los filósofos. Y este hombre nunca puede encontrar saciedad en su vida. Decíamos ahorita, hasta que se encuentra con Jesucristo. El único hombre que ha dicho en toda la historia, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios mismo. Era Dios mismo con nosotros, como dice la palabra. Dios mismo tenía que venir a mostrarnos su gloria a través de un hombre. Y ese hombre no es otro que nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:14 dice, y ese Verbo se hizo carne. En el verso 17 dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Y Él es el que nos va a venir a restaurar y a salvar. Él es el que nos va a venir a levantar. Donde usted debe estar lleno de amor por su palabra, lleno de amor por su familia, lleno de amor con nuestros hermanos.
Usted debe estar lleno del amor de Dios. Pero ¿cómo puedo encontrar ese amor por Dios? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Cómo puedo encontrar paz y abundancia en mi vida? En su palabra. Dice la Biblia que es en su palabra. Jesús dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y muchos de nosotros, dice Jesús, y no has querido venir a mí, dice el Señor. Hermanos, eso tal vez es lo que nos está haciendo falta. Hermano, la palabra nos limpia, nos purifica. Si usted de día y de noche medita en ella, como dice Salmo capítulo 1, medita de día y de noche, como le dice Dios a Josué capítulo 1, verso 8. Medita de día y de noche y todo lo que hagas te saldrá bien. Hermanos, tal vez por lo imperfecto que somos, tal vez hay cosas que no nos está yendo muy bien. Pero tú estás perseverando en su palabra. En su palabra. En su palabra. Hermanos, y si nosotros no escuchamos y no vamos a su palabra, dice Proverbios 28:9, si no estoy mal, dice que el que aparta su oído de la ley de Dios, aún su oración es abominable delante de mí. Si quiere, búsquelo. Eso dice la palabra. Y muchas veces nos metemos en la palabra, pero no sabemos con qué corazón nos estamos acercando a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice que cuando nos acerquemos con un corazón y una incertidumbre de fe, purificando nuestros corazones. Cuando nos acercamos con un corazón deseoso de conocer a Dios a través de su palabra, Dios nos bendice, mis amados hermanos. Nos abre el entendimiento, porque aquí está su voluntad. Aquí está su voluntad. Me gusta esto que dice el Señor en Lucas capítulo 16, verso 13, dice así el Señor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y ojo a esto, y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender por qué estamos como estamos. Nos va a ayudar a discernir, mi Señor está que viene. He aquí yo vuelvo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y todo aquel que no haya aceptado, todo aquel que no haya mirado su vida y su condición, esta noche es tarde. Esta noche es tarde para que restablezcas tu relación con el Señor. Porque quizás Él venga como ladrón en la noche, donde tal vez ya no tengas oportunidad. La Biblia dice que después del rapto de la iglesia va a haber una evangelización. Pero, ¿tienes seguridad de que sobrevivirás a esta etapa? Hay 144,000 hombres que Dios ya tiene separados, que son vírgenes, puros y santos de su propio pueblo. 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Estos son más 144,000. Allí será el avivamiento más grande que hay en la evangelización. En el capítulo 14, del 8 en adelante, dice la Biblia que saldrán 3 ángeles también y gritarán desde el cielo: gloria a Dios en las alturas. Y todo el mundo escuchará el evangelio eterno que predicarán estos grandes predicadores. Y el evangelio de los 144,000 va a ser tan preciso que cuando tú escuches ese evangelio, si tú no te conviertes, es porque tú estás destinado para condenación. Dios sabía desde que naciste que tú no ibas a considerar una palabra suya en tu corazón. Amén. Amén. Eso nos enseña la palabra del Señor. Pero tenemos seguridad de que sobreviviremos en esta etapa. Cuando todo se haya diseminado, cuando todo se haya cumplido, cuando Dios venga a establecer su reino en la tierra, donde tú y yo, si en verdad somos más que vencedores como el Señor, vamos a disfrutar de 1000 años con Él aquí en esta tierra.
donde vamos a estar en la cena, en la cual Él planteó en las parábolas. Jesús dijo en el capítulo 21 de Mateo que Él convidó a muchos a una gran cena. Y muchos no estaban con la ropa que Él demandaba, emblanquecidos y purificados. Tal vez eso le hace falta a la iglesia del día de hoy. No solamente a esta iglesia, mis amados hermanos, a todos los miembros de todas las congregaciones en el mundo. Tal vez muchos no están preparados para entrar a la gran cena del Señor. Y dice en esa misma parábola, dice de que uno entró, un infiltrado entró, y dice que el Señor entró para ver a sus convidados y le preguntó: ¿cómo hiciste para entrar acá? ¿Cómo hiciste para entrar a este lugar? No estás vestido con la ropa que yo demando, emblanquecida y purificado. Dijo a sus siervos: sacadlo, atadlo y echarlo afuera en las tinieblas. Amados hermanos, meditemos en todo lo que hemos hablado. Esto es palabra de Dios. Hermanos, y yo anhelo en su corazón que a partir de esta noche usted considere, porque yo también lo voy a hacer, lo voy a considerar, lo que hemos hablado en esta noche. Lo que hemos hablado en esta noche a su vida tiene que traerle mucha paz. A su vida tiene que traerle mucha felicidad. Pablo dijo: a los que aman su venida. ¿O a usted le da miedo que el Señor venga en este momento? De los que estamos aquí, muchos necesitamos de eso que Dios nos tiene preparado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya llegado la prueba, Dios le dará la corona de vida a todos los que le aman. Santiago 1:2. Hermanos, qué privilegio es que Dios nos llame: entra aquí, hijo mío, entra al reino preparado para Dios y todos sus ángeles. Hermano, que no tengamos que ese día ser desechados. Hermanos, el juicio de los hombres ya está establecido. La Biblia dice en Apocalipsis 20 del 11 al 15 de que habrá un juicio en el mundo espiritual para todos aquellos que no quisieron aceptar la voluntad de Dios. Ya para terminar quiero leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dice así: 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando de la venida del anticristo y de qué es lo que detiene el juicio de Dios en la tierra, versículos anteriores, y de que no nos dejemos engañar, porque no vendrá ¿quién? El inicuo sin que antes venga la apostasía. Dice en el versículo 10, dice que: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuántas personas no han escuchado de tu boca: Cristo te ama, arrepiéntete? Aquí dice que este hombre hablará cosas grandes contra el Altísimo, y dice también que vendrá con todo engaño e iniquidad para todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero miren lo que dice el verso 11: pero Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Mis amados hermanos, cuando leemos eso decimos: ¿será Dios injusto conmigo que dice que me va a enviar un espíritu engañoso? Hermanos, Dios sabe tu posición en el área espiritual. Él sabe. Si a ti se te predica, si tú oyes esta noche este mensaje y no eres apercibido, la palabra de Dios dice que Dios apresura, aún, mis amados hermanos, parece injusto, pero esto es justo. Dios apresura aún tu condenación. Ahora que leo esto me acuerdo en Primera de Reyes capítulo 21, que había un hombre que se llamaba Nabot. Tenía una heredad cerca
cerca del rey, cerca del palacio del rey Acab. Y dice la Biblia que Acab se enamoró de la viña de Nabot. Y dice la Biblia que Jezabel hizo todo lo posible, hasta hizo matar a Nabot para heredar la heredad de este hombre. Y dice la Biblia más adelante que el rey Acab vino sobre él la justicia de Dios. Se le presentó una guerra. Se le presentó una guerra al rey Acab. Y él fue a buscar a sus profetas a ver qué le decían, a buscar la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia que se le presentó un espíritu a Dios y le dijo: yo pondré sobre la boca de esos profetas espíritu de mentira. Yo pondré mentira. En el capítulo 22 de Primera de Reyes, versículo 22, habla eso. Dice: y yo iré y pondré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y dice la Biblia que Acab escuchó a esos profetas y fue a la guerra. ¿Y saben qué? Esa era la condenación de Acab. Porque dicen los versos antes, dice que los perros lamieron cuando él mandó a matar a Nabot. Y Acab murió con la misma justicia con que murió aquel hombre que no quería vender su heredad. O sea, hay un espíritu de mentira que están pidiendo en este momento: Dios mío, Señor. No, ellos no dicen Dios mío, Señor. Yo voy ante aquellos que están ahorita en la iglesia del Porvenir, que están escuchando la palabra de Dios y no se quieren arrepentir. Voy y pongo espíritu mentira en su corazón. Cuando Dios ve que tú no te quieres arrepentir como lo era Acab, Dios permite que esto suceda. Dios permite aún que seas condenado porque Dios permitió que a tu vida llegara la palabra de verdad, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios. Pero como dice en Hechos capítulo 25, vemos que estaba Pablo delante de dos legisladores, de dos reyes. Y uno de ellos dice: Pablo, por poco me apercibes, por poco me vuelves cristiano, por poco me persuades, por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, ¿será que estamos siendo llevados allá? ¿Será que estamos siendo persuadidos, pero no nos queremos arrepentir como lo hizo este legislador, el cual Pablo tenía delante de él? Por poco me persuades, por poco me conviertes en cristiano. Por poco se salva. Este hombre estuvo a punto de entrar al reino de los cielos. No me acuerdo, creo que era Agripa. Creo que Agripa era el hombre que en Hechos capítulo del 25, creo, en adelante, dice que por poco me persuades a ser cristiano. ¿Será que en esta noche estás siendo persuadido a ser cristiano? O como Herodes tal vez no has logrado escuchar la verdad de Dios a través de su palabra. Dice la Biblia que Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Mateo capítulo 14. ¿Qué hizo? Lo mató. Lo mató. A Herodes le agradaba escuchar la palabra de Dios. Pero nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Hay un espíritu de mentira que está en el corazón de muchas personas. Y esas personas están en las iglesias. Y no han querido ser persuadidos por la palabra del Señor. Yo pienso que este es el momento en que debes de reconsiderar tu posición con Dios. O el Señor te quebranta el corazón, como lo dice Jeremías. Dice que la palabra es aquella que quebranta la piedra. O sea, la palabra del Señor quebranta la piedra. Esa piedra que es tu corazón. Ese corazón de piedra que tienes, Dios únicamente lo puede quebrantar a través de tu palabra. O cae sobre de ti y te destroza, o te salva, mi amado amigo y mi amado hermano.
Debemos estar atentos a esta palabra que hemos escuchado. A veces nos llenamos de orgullo. Yo soy creyente, yo predico, yo hago esto. Hermano, y empiezo en mi corazón a tener señalamientos. Que cuando abro mi boca, así sea en alguna administración, se siente en el espíritu que hay una acusación o que hay algo que no proviene de Dios. En las predicaciones que a veces nosotros mismos hacemos. A veces tomamos este mandamiento para contender o para competir. Hermano, si no se trata de eso. Se trata de llevar a cabo la obra redentora de Dios a través de su Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Pablo a los filipenses. Mis amados hermanos, yo sé que ustedes tienen ganas de quedarse aquí hasta más tarde, dice. Amén. Por tanto, si alguna consolación en Cristo